Hola, vamos a empezar con la sesión para intentar explicar las palancas que tenemos pues bueno, en nuestras manos desde las instituciones públicas para potenciar la economía circular. Voy primero a hablar un poco de la visión, por qué creemos desde el Ministerio que tenemos que impulsar la economía circular, para luego adentrarme brevemente en la legislación y la normativa, que luego vais a tener una sesión que también se os va a explicar por parte de Luis Planas, ¿no?, el contexto europeo, y me voy a centrar en explicar dos instrumentos. Por un lado, el PERTE en economía circular y por otro lado el segundo plan de acción de economía circular que estamos implementando en estos momentos. Empezando un poco con el contenido, desde el Ministerio vemos necesario invertir en economía circular básicamente por cuatro factores, ¿no? Porque la economía circular, no se nos tiene nunca que olvidar, es una palanca para reducir los impactos ambientales de nuestras formas insostenibles de producción y consumo. La extracción de recursos, la generación ingente de residuos, tiene impactos ambientales muy significativos que producen pues, las crisis ambientales a las que nos estamos enfrentando, ¿no?, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o también la contaminación. Transformándonos hacia la circularidad, podemos reducir esos impactos ambientales y es una necesidad que tenemos, ¿no?, para la economía, para la sociedad y, por supuesto, para el medio ambiente. También es una herramienta para mejorar la competitividad, haciendo un uso más eficiente de nuestros recursos, pues vamos a ganar en competitividad, bien porque reducimos nuestra necesidad de materias primas, bien porque reducimos los residuos, que al fin y a la postre es un coste, porque somos capaces de valorizarlos y entonces también tener una ganancia respecto a la situación anterior, o porque también podemos hacer una apelación a los consumidores sensibilizados con las formas sostenibles de producir, y también la propia administración, que crea demanda, ¿no?, de esa compra pública ecológica. También es una forma de crear empleo de calidad, y por último también es una forma a través de la cual podemos ganar autonomía estratégica, reducir nuestra dependencia de mercados exteriores o de cadenas de valor que están en el exterior, y seguridad industrial, ¿no? A colación, digamos, de ese aspecto de seguridad, el gráfico que veis proviene de un estudio reciente que publica el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Se ha publicado a principios de este año 2025 sobre riesgos sistémicos de las empresas a nivel global. Son encuestas que se hacen a las propias empresas, y las propias empresas nos están diciendo que a una ventana de 10 años los 4 primeros riesgos que ven para su actividad están vinculados con el medio ambiente, bien con impactos del cambio climático, que ya hemos dicho que son producidos por esta economía lineal, bien por temas relacionados con la escasez de recursos o por la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, que también transitar hacia la economía circular pues es una forma de evitarlos, ¿no? En este sentido, tenemos, como decía al principio, varias palancas de cambio, ¿no? La normativa es una de ellas, la más importante, y voy a dar algún trazo sobre la normativa que hemos llevado a cabo desde el Gobierno de España. Básicamente, la más importante en cuanto a la promoción de la economía circular es esa ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y su desarrollo, ¿no?, según flujos de residuos, bien envases y residuos de envases, textil, artes de pesca, toallitas, residuos del tabaco, una serie de flujos que estamos desarrollando, bien también la propia estrategia de economía circular, que luego explicaré brevemente, y los planes de acción que la desarrollan, y luego en el contexto europeo, que se va a hablar en sesiones posteriores, tenemos que hablar del Pacto Verde Europeo y de normativas muy importantes que se han llevado a cabo, como el propio reglamento de taxonomía, que marca esos 6 objetivos ambientales, entre los que está la economía circular, la mitigación al cambio climático, la adaptación al cambio climático, esa prevención de la pérdida de biodiversidad y de servicios de los ecosistemas, el uso eficiente de recursos hídricos, la prevención de la contaminación y la promoción de esa economía circular, pero también hay reglamentos que tenemos que nombrar, como el de materias primas críticas, el de envases y residuos de envases, el propio reglamento de ecodiseño, que es vital y que tenemos que ir desarrollando a través de actos delegados durante los próximos años para diferentes materiales que tienen que incluir esos criterios de ecodiseño desde su fabricación, bien sean fabricados aquí en la Unión Europea o bien vengan de otro país tercero. También directivas como la de información no financiera, la directiva de diligencia de vida, la de empoderamiento del consumidor desde el punto de vista del consumo, o estando un poco bloqueada
esa directiva de alegaciones ambientales que esperemos que al final se desbloquee y podamos tenerla pues a disposición de unas reglas más claras para la información, ¿no? y la forma de actuar de todas las empresas. A nivel internacional, un pequeño apunte sobre ese instrumento jurídicamente vinculante para evitar la contaminación por plásticos que se está negociando en el seno de Naciones Unidas, que de momento pues no hemos sido capaces de llegar a un buen resultado, pero que España y el conjunto de la Unión Europea pues nos mostramos ambiciosos a la hora de tomar medidas desde la producción y abarcando el ciclo de vida completo de los plásticos, desde los polímeros primarios hasta el fin de vida, hasta el desecho de esos plásticos, para poder acabar con esa lacra, ¿no?, de nuestros ecosistemas que afecta también a la salud humana a través de los microplásticos. Todo esto, digamos, relativo al Pacto Verde Europeo, que se sigue desarrollando, pero en esta nueva etapa europea, ¿no?, en este nuevo periodo, hay que nombrar dos informes que han sido determinantes para la economía circular, como el informe Letta y el informe Draghi, que marcan la economía circular como una prioridad para estos años a venir, ¿no?, el desarrollo de esta nueva comisión, desde un punto de vista que tiene que aunar esa reducción de impactos ambientales con mejoras de la competitividad, con autonomía estratégica y esa seguridad industrial de la que hablaba, ¿no? A colación de eso hay que nombrar la brújula de competitividad. Es una batería de medidas que propone la Comisión que se tienen que ir desarrollando durante estos años, algunas, digamos, pues muy importantes para la economía circular, como es el reglamento de economía circular, como la consideración de la economía circular como uno de los pilares de esas modificaciones del sistema de ayudas de Estado, o como ese fondo de competitividad para financiar inversiones en circularidad que también tiene la economía circular muy presente, y por supuesto el Pacto Industrial Limpio, que se explicarán en otras sesiones, pero que me quedo con algunas frases del desarrollo de ese Pacto Industrial Limpio, como es que el poner la descarbonización junto a la circularidad se pone en el mismo plano de importancia. Es pues una necesidad para la Unión Europea, siendo un continente como somos, pues que tenemos recursos escasos y tenemos que aprovechar los que tenemos en nuestra geografía y los que traemos en nuestra geografía a través del comercio, pues de la forma más eficiente posible. A colación de estos instrumentos de los que hablaba, más allá de la normativa, creemos que tenemos que ser capaces de acompañar al sector privado desde lo público con estos acuerdos público-privados para poder impulsar las políticas que creemos que van a ser el futuro, ¿no?, de nuestra economía. Una de ellas es la economía circular y, como sabéis, al calor de estos fondos europeos, de estos 80.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido que logramos conseguir con mucho esfuerzo, ¿no?, por parte del Gobierno de España en la Unión Europea en el periodo post-COVID, pues se han ido vehiculizando a través de diferentes sectores y a través de ese instrumento que son los PERTEs, ¿no?, los planes estratégicos de transformación para ciertos sectores. Hay una multitud de PERTEs, pero uno específico para la economía circular, para el desarrollo de la economía circular. Hay otros como el PERTE agroalimentario, el de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno verde, o incluso el del vehículo eléctrico, que pueden contribuir a la economía circular, pero hay uno específico para la economía circular. Está dotado con cerca de 500 millones de euros y lo que intenta este PERTE, y estamos consiguiendo mediante su ejecución, es pues mejorar esa competitividad a base de inversiones en I+D para el ecodiseño, para la digitalización hacia la competitividad, para la disminución de los impactos ambientales o la mejora de la gestión de residuos, y contribuir, como decía, a esa transición hacia la economía circular. Hay dos líneas principales que voy a intentar detallar poco a poco. Una primera línea dedicada a sectores específicos. Se han seleccionado, por motivos que luego contaré, 3 sectores a los que se reparte prácticamente en igualdad 100 millones a cada uno. Uno es el sector textil, de la moda y el calzado. Otro es el sector o el material plástico, más que el sector, se abarcan materiales. Y otro es el de los bienes de equipo de energías renovables. Desde el Ministerio hacemos uso, nos apoyamos en la labor de la Fundación Biodiversidad o del IDAE, según el sector del que estemos hablando. Y hay una segunda línea, que es la línea transversal, con 192 millones de euros, que esta es para el conjunto de la economía, ¿no?, para cualquier sector, aunque sí que es verdad que distinguimos algunos sectores como el de los RAE o el de los enseres, que son prioritarios y tienen pues mayor puntuación, ¿no?, esos proyectos que se presentan a cargo de esos sectores. Voy a empezar a hablar por la segunda línea porque fue la primera que convocamos, esa línea transversal. Ha habido 2 convocatorias, una de mayor cantidad y otra más pequeña,
que era a cargo de remanentes de esa primera convocatoria, y el objetivo de esa convocatoria, como decía, pues bueno, el impulso de la circularidad, el aumento de la competitividad y de la autonomía estratégica para conseguir proyectos que, digamos, se dediquen a esa reducción del consumo de materias primas vírgenes, a esa mayor integración de materias primas secundarias en los ciclos de producción, iniciativas que tengan que ver con reducciones en la generación de residuos, también la reutilización, siempre muy presente es la jerarquía en el uso de residuos o de recursos, siempre intentar primero prevenir, luego reutilizar, reparar, reciclar y finalmente algún otro tipo de valorización material. Es verdad que para este tipo de ayudas la valorización que no sea material, la valorización energética o, por ejemplo, la valorización en forma de combustibles no queda dentro de este esquema de ayudas, están excluidos de estas ayudas porque quedan en las partes bajas de esa jerarquía en el uso de residuos, pero bueno, todo lo que tenga que ver también con la transformación digital, porque necesitamos logística inversa, por ejemplo, para propiciar esa reutilización, porque queremos hacer impresión en 3D de recambios para propiciar esa reparación, o cualquier mejora en la gestión de residuos de terceros, de otras empresas, porque gracias a esa intervención vamos a lograr una materia prima secundaria de mejor calidad o transformar en material reciclado pues tipos de materiales a los que antes no llegábamos. Todo esto, digamos, queda abarcado por esta convocatoria. Os explico un poco el reparto territorial porque esta ya lo hemos resuelto, ya está en ejecución, con un plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de este año. Estamos finalizando la ejecución en un calendario acordado entre el Gobierno de España y la Comisión Europea, y que no se puede, digamos, variar, ¿no? Pero es verdad que ha habido un reparto territorial bastante extenso, ¿no? Todas las comunidades autónomas, con excepción de Cantabria y Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han tenido iniciativas de sus sectores privados que han sido beneficiarias de esta línea de ayudas, con las cantidades que veis en pantalla, y también lo que hemos intentado, en la medida en que hemos dado más valoración en los criterios puntuables, propiciar también la integración de las pymes en esta convocatoria y también de las empresas de economía social. El resultado es que gran parte, ¿no? Prácticamente un 50% de los beneficiarios y de las ayudas concedidas son para pymes, y el otro 50% para empresas no pymes. En cuanto a la convocatoria textil, está ya dentro de la línea primera de sectores específicos, como decía, con 97,5 millones de euros, cerca de 100 millones de euros. También lo que hemos intentado es potenciar la circularidad en este sector, que, como veremos ahora, tiene grandes impactos ambientales, pero que también tiene una importancia en cuanto a la cohesión territorial de España, ¿no? Porque está, digamos, muy repartida en el territorio, también en zonas que se enfrentan muchas veces al reto demográfico. Tiene también una gran importancia a la hora del aterrizaje de los jóvenes o de las mujeres en el mundo del trabajo, y una gran contribución a nuestro PIB, y también es un sector bandera, ¿no? Que nos identifica fuera de nuestras fronteras. Bueno, las actividades que hemos intentado financiar mediante este sistema de ayudas, hay que decir que son ayudas siempre para ir por encima de la normativa, ¿no? La normativa que he nombrado y la que está, digamos, ya sobre la mesa. Pero bueno, son ayudas dirigidas al ecodiseño, a invertir en investigación y desarrollo para el ecodiseño, también relativas, por ejemplo, a la digitalización en cuanto a, por ejemplo, reducen las mermas del patronaje, o que también nos permite tener una mayor trazabilidad de esos materiales, ¿no? Un material que ahora explicaré se enfrenta a retos también en la parte ambiental bastante importantes, ¿no? A la servitización, por ejemplo, ¿no? De que cambiar una adquisición por la prestación de un servicio, también en este mundo del textil, de la moda del calzado, que pueda incorporar en la producción de nuestros textiles mayor contenido de materia prima secundaria, que reduzca esos residuos de la fabricación, o bien que mediante la tecnología también podamos hacer una selección de ese material textil más propicia y que nos permita tener una reutilización del textil mejorada, o también un reciclaje de ese textil mejorada, o también nuevas formas de reciclaje que nos permitan devolver al ciclo el material, ¿no? Al final de su vida. Lo que veis en pantalla es un gráfico de la Circular Economy Foundation, que es un poco un esquema del ciclo del material textil a nivel mundial, ¿no? Alrededor de 110 millones de toneladas
de fibras producidas cada año, y como veis en ese flujo que aparece en pantalla, prácticamente un 22% de ese flujo acaba en el vertedero o en la incineradora antes incluso de convertirse en ropa, en textil. Luego hay una pequeña parte, o alrededor de un 8%, que se reutiliza, pero en cuanto al 80%, 85% acaba en el vertedero o la incineradora, ¿no? Su vida consiste en extraer ese material con el que producimos las fibras, convertirse en ropa que utilizamos además cada vez menos cada prenda, porque estamos pues bueno, enmarcados en este sistema, ¿no?, de moda rápida y ultra rápida, y al final acaba la mayoría de ello, entre un 80-85%, en el vertedero o la incineradora, ¿no? Hay una parte que es verdad que pasa a la reutilización, y hay otra parte que pasa a un proceso, bueno, que se integra en otros sectores, ¿no? Puede formar parte, pues, desde el aislamiento para vehículos a la construcción, y solo el 0,3% de los materiales que extraemos, el 0,3% acaba reciclado en nueva ropa, ¿no? Esto, digamos, es un drama en términos ambientales, pero también en términos económicos y del uso de materiales, y tenemos que intentar dotar de circularidad a esta secuencia tan irracional, ¿no? Algunos de los impactos ambientales, ya aterrizando un poco al plano europeo, estos son datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Pues como veis, cada europeo consume per cápita cada año 19 kilos de ropa. De esos 19 kilos de ropa, bueno, permanecen en esos armarios muchas veces, y cada año también, cada europeo se deshace de 16 kilos de ropa todos los años, cada europeo cada año, ¿no? Esto además, digamos, para producir esas cantidades de tejido necesitamos alrededor de 523 kilos de materiales por persona, porque todo el resultado final, digamos, la ropa que tenemos en nuestros armarios, ha conllevado una extracción de recursos y un consumo de materiales aparejados mucho mayor a lo que luego representa, ¿no?, el tejido. Y otros datos que también dan un poco cuenta del impacto ambiental del textil a nivel europeo es que, por ejemplo, es el sexto sector que más emisiones de CO2 produce, o el quinto sector que más consumo de materias primas vírgenes tiene, ¿no? Por ejemplo, para producir esa cantidad de ropa que consume cada europeo, esos 19 kilos de textiles por persona y por año, tenemos que también consumir 12.000 botellas de litro de agua cada año, ¿no?, solo para eso. Y si pusiéramos, digamos, unido todo el consumo de todos los europeos, necesitaríamos un terreno equivalente a más de la superficie de Grecia cada año para poder nutrir de recursos a esa demanda de textil europea, ¿no? Se hace entonces evidente que tenemos que transitar hacia la circularidad y evitar todos esos impactos ambientales mediante un consumo más circular. Bueno, la convocatoria textil, esos 100 millones que pusimos sobre la mesa para intentar llevar al sector hacia la circularidad, ya está resuelta. Los proyectos empiezan a estar en ejecución. Es verdad que lo resolvimos por menos cantidad de la que nos hubiera gustado, 32 millones de euros de esos casi 100 millones de euros de los que contaba la convocatoria, pero han sido 40 proyectos financiados de mucha calidad que van a producir, pues, desde el reciclaje de uniformes a un ciclo completo, ¿no?, de un proyecto muy interesante en varias comunidades autónomas que mejora la selección del propio material textil. Con ese material textil seleccionado es capaz de clasificarlo bien para la reutilización, bien para el reciclado, reciclar esas fibras nuevas y también producir textiles reciclados, ¿no?, con esas fibras, cerrando muy bien el círculo. Para que os hagáis una idea también del reto, en España solo el 12% del material textil es recogido de forma separada, el otro 88% del material textil acaba en vertedero o en incineradora, ¿no? Entonces tenemos que mejorar esa recogida separada. Desde el 1 de enero de este año ya es obligatorio que los ayuntamientos dispongan, ¿no?, de esa recogida separada en sus calles, y también, junto con el marco europeo y la ley de residuos, estamos finalizando pues la elaboración de un reglamento para que los productores de producto, para que los productores de textil financien todos esos gastos aparejados a la gestión de esos residuos, ¿no?, con el esquema de quien contamina paga. Luego, además, todos esos materiales textiles serán reintegrados también en nuevas prendas, y hay legislación que se está desarrollando a nivel europeo con ese reglamento de ecodiseño que va a tener digamos, parámetros de obligado cumplimiento de integración mínima de materia reciclada en los textiles que consumamos.
También ha habido, digamos, un protagonismo muy especial en este caso porque también el propio tejido de las empresas del sector textil está pues, muy atomizado y es muy de pymes o de medianas empresas, y es verdad que prácticamente la totalidad, ¿no?, de las empresas beneficiarias han sido no pyme. Continuando con la explicación de la convocatoria, esto es un gráfico de la categoría en la que han caído cada proyecto, ¿no? Como vemos, hay, digamos, un protagonismo de esas mejoras ambientales, bien porque hay una menor liberación de microplásticos en los textiles, bien porque se utilizan materiales pues, más beneficiosos para el medio ambiente. También la parte de gestión de residuos de terceros tiene protagonismo, y en menor medida la digitalización y la investigación y desarrollo para el ecodiseño de textiles o prendas de calzado. La convocatoria de plásticos es una convocatoria que todavía estamos resolviendo, que también está dotada con 100 millones de euros en un principio para este sector, pero que hemos ampliado porque había, digamos, una gran demanda de proyectos de una gran calidad, y hemos ampliado recientemente hasta los 154 millones de euros. Se está resolviendo en estos momentos, tenemos ya una idea de hacia dónde irán destinados estos fondos públicos para nutrir esos proyectos que también, como en el caso anterior, tienen que ir obviamente dirigidos hacia la circularidad, hacia la mejora de la competitividad mediante esa circularidad, y como en casos anteriores, pero más adaptados al sector, pues hacia una reducción de las materias primas vírgenes que utilizamos, porque incluimos materias primas secundarias en nuestros procesos, porque hacemos una mejor gestión de esos materiales y por lo tanto tenemos una menor generación de residuos, también porque utilizamos químicos que no son de preocupación o que no distorsionan los procesos de clasificación para el reciclaje o de reciclaje, que también pues disminuyen la emisión de microplásticos no intencionados, o porque en el caso especial del plástico pues cambiamos, digamos, envases, por ejemplo, que están constituidos por varios materiales que son muy difíciles de reciclar, por diferentes polímeros, por envases que están constituidos por un solo polímero, y un solo polímero que además es reciclable, y por lo tanto pues, ayudamos, ¿no?, a propiciar esa circularidad en este material. También en la digitalización en cuanto a la reutilización de envases, ¿no?, y esa logística inversa necesaria, o también pues, la inversión en impresoras 3D, como he dicho con anterioridad, la trazabilidad para también saber de qué está constituido ese envase, ese material plástico, o también mejoras en gestores de residuos de terceros para, una vez más, poder proporcionar una materia prima secundaria de una mejor calidad o alcanzar flujos de polímeros que pues, antiguamente no se podían alcanzar. En cuanto a por qué hemos invertido en esta convocatoria, pues como todos podéis saber en vuestro día a día, tenemos un gran problema, ¿no?, con el abuso en el uso del plástico, ¿no? En este caso, cada año más de 200 millones de toneladas de materia prima que luego, digamos, de la cual obtenemos los polímeros plásticos, ¿no?, y alrededor de 100 millones de toneladas acaban en los océanos, en la naturaleza, como contaminación plástica, y otras 100 millones de toneladas acaban en vertederos o incineradoras, ¿no? La parte que se recicla todavía es muy pequeña a nivel mundial, en torno a 33 millones de toneladas, y el problema de este material es que hacemos, digamos, un uso muy desacoplado de sus características, ¿no? De la producción mundial, esta que acabo de explicar, alrededor de 2/3 de esa producción es para plásticos de ciclo de vida corto, y de esos 2/3 la mitad, es decir, 1/3 del total, es plástico de un solo uso, de usar y tirar, ¿no? Estamos utilizando un material que cuesta degradarse en la naturaleza prácticamente pues, 100, 200, 300, 400, 500 años, perdón, pero que sin embargo lo estamos utilizando para usos pues, de apenas 5 minutos, ¿no?, en muchos casos. Entonces hay un abuso en ese uso del plástico para funciones que están desacopladas de sus características, y un abuso en el uso superfluo del plástico para cuestiones que no son necesarias, ¿no?, reconociendo el papel que sí que tiene este material pues, en otros sectores como el alimenticio, como el sector de la salud, ¿no?, en el cual su función es esencial. Este uso o este abuso, ¿no?, muy irracional del material afecta a los ecosistemas. Alrededor del 86% de las tortugas marinas están afectadas por el plástico, alrededor del 45% tanto de mamíferos como de aves marinas, y también afecta a la salud de las personas a través de los microplásticos, que es una cuestión, digamos, que atrae cada vez mayor preocupación.
No puedo dar resultados, como decía, de esta convocatoria de los plásticos, esperamos tenerlos pronto, pero es verdad que este tipo de convocatorias sectoriales, por sus características y la negociación que se ha llevado con la Comisión Europea, tienen un plazo de ejecución mayor, tanto la de textil como la de plástico, como la que voy a explicar ahora de bienes de equipo de energías renovables, y nos vamos hasta el año 2027, 2028, 2029 en esa ejecución. Pasando a la última de las convocatorias, la de bienes de equipo de energías renovables, aquí digamos el objetivo, obviamente también, pues, digamos, adelantarnos a algunos de los subsectores de los bienes de equipo de energías renovables, ¿no? Cuando vayamos a llegar a su fin de vida, ¿no? En el caso estoy pensando de los paneles solares o las baterías que ahora estamos, digamos, desplegando a lo largo del territorio español con gran éxito, ¿no? Para descarbonizar nuestra economía. Algunos subsectores como el eólico ya están viendo, digamos, ese fin de vida, ¿no? En algunos de sus equipamientos, y también han sido beneficiarios de otras convocatorias para producir ese reciclaje de palas, ¿no? Pero en este caso queremos, digamos, acompañar a esas convocatorias que ya estaban sobre la mesa, pero además ir más allá con paneles fotovoltaicos y con baterías para adelantarnos a ese fin de vida y asegurarnos que se produce una segunda vida, una reutilización y un reciclaje de sus componentes, ¿no? Y también una investigación y un desarrollo para que todo esto sea posible de una forma menos costosa. Es importante porque, bueno, lo que veis en pantalla son las materias primas fundamentales o críticas, ¿no? Designadas por la Unión Europea, y también las materias primas estratégicas, que son esenciales para desarrollar sectores como el de las energías renovables, como las tecnologías limpias, las tecnologías aeroespaciales, por ejemplo, ¿no? En lo que veis en pantalla, todos son materias primas críticas o fundamentales, y los que están en azul, además de ser materias primas críticas o fundamentales, son materias primas estratégicas, ¿no? Tenemos que intentar recuperar pues, al máximo grado que podamos este tipo de materiales, porque muchas veces no contamos con ellos en nuestra geografía europea, ¿no? Y cuando, digamos, los traemos creando una dependencia del extranjero, ¿no? de otros países, muchas veces de estados que no son pues tan confiables o se encuentran en una situación geopolítica pues inestable, ¿no? Pues creamos una dependencia que puede convertirse fácilmente en una debilidad, y si somos capaces de, una vez están aquí en nuestra geografía, de alargar su vida en la economía, ¿no? E intentar hacer un uso eficiente de esos recursos y no que acaben pues, en un vertedero o en otro país reciclándose o reutilizándose, pues bueno, ganaremos también autonomía estratégica, ganaremos seguridad en el suministro y ganaremos competitividad. Algunos ejemplos de por qué es necesario invertir en circularidad en este sector, en concreto de los bienes de equipo de energías renovables o de las materias primas críticas, son estos argumentos, digamos, que se utilizaron para impulsar el Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas, ¿no? Las dependencias que tenemos a nivel europeo, pues, por ejemplo, el 97% del suministro de magnesio de la Unión Europea procede de China, el 98% del suministro de borato de la Unión Europea procede de Turquía, el 100% de las tierras raras se refina en China, ¿no? Entonces tenemos que crear capacidades para reducir esas dependencias, y parte de esas capacidades está en la reutilización, en el reciclaje y en el ecodiseño, en la medida en la que puede participar en una menor necesidad de materias primas para configurar esos bienes de equipo de energías renovables. Esto, digamos, esta convocatoria engarza muy bien con ese reglamento que he traído a colación y sus objetivos, ¿no? Un 10% del consumo anual de la Unión Europea de materias primas estratégicas tiene que venir de extracción autóctona europea, ¿no? Un 40% del consumo anual de esas materias primas estratégicas tiene que procesarse en la Unión Europea, y hay una meta específica para el reciclado, ¿no? Al menos el 25% del consumo agregado de materias primas estratégicas en la Unión Europea tiene que venir del reciclaje, ¿no? Y ahí tenemos que reducir las dependencias para que ningún tercer país suponga más del 65% del suministro de esa materia prima estratégica. Esta convocatoria, volviendo un poco a ella, cerró en septiembre. Estamos evaluando la calidad de los proyectos. Es verdad que ha habido demanda para esos 100 millones de euros que poníamos sobre la mesa, y bueno, durante los próximos meses tendremos resultados ya más pues, por comunidad autónoma, por tipo de proyecto, pero básicamente eran las categorías de, como he dicho, de segunda vida, reutilización y reciclaje de bienes de equipo de la familia de los eólicos, las palas.
los paneles fotovoltaicos, las baterías de la familia del litio y un segundo programa para la investigación y el desarrollo para el ecodiseño. Vamos a pasar ahora a explicar otras de las palancas de cambio con las que contamos desde el Gobierno, que es ese segundo plan de acción de economía circular. Para explicarlo tengo que remontarme, digamos, a su génesis, ¿no? De dónde surge este plan de acción. Surge de la estrategia española de economía circular. Es una estrategia que pretende movilizar a toda la acción pública a nivel estatal, ¿no? a todo el Gobierno de España para transformar nuestra economía hacia la circularidad, y tiene algunos objetivos principales, digamos los más llamativos en cuanto a la economía circular, al uso de materiales o a la generación de residuos. Es esa disminución con respecto a los parámetros de 2010 de un 30% del uso de materiales con respecto a la unidad de PIB, ¿no? Tenemos que ser capaces de desacoplar el crecimiento del uso incesante, la extracción incesante de materias primas vírgenes, ¿no? Y para eso tenemos esos objetivos, ¿no? De disminución de la intensidad de uso de materiales con respecto a la unidad del PIB, también esa disminución de un 15% de la generación de residuos, o ese incremento hasta el 10% de la reutilización o la preparación para la reutilización. También algunos objetivos más dedicados a luchar contra los residuos alimentarios, contra las pérdidas de recursos a través de un mal uso de los alimentos, y también relativos a la gestión del agua, o también los aspectos más relacionados con el cambio climático en cuanto a reducción de emisiones del sector residuos. Para entender también la estrategia de economía circular y el plan de acción de economía circular, tenemos que conocer la gobernanza de esa estrategia de economía circular, que también es al final la gobernanza de la economía circular en el Ministerio y en el Gobierno de España. Hay dos elementos fundamentales. Uno es la Comisión Interministerial de Economía Circular, formada por los ministerios, ¿no? del Gobierno de España, y que intenta transversalizar esos objetivos y ese ímpetu por desarrollar la economía circular en todos los sectores. Al final la economía circular es transversal, como decíamos, abarca la producción, abarca el consumo, abarca desde el sector de la vivienda al de la construcción y la obra civil, pasando por también obviamente la compra pública, la hacienda, la fiscalidad. Entonces todos los ministerios deben estar involucrados, y luego hay un Consejo Asesor de Economía Circular, que ahí están, digamos, los actores sociales junto con los ministerios, sindicatos, patronal, también asociaciones de sectores de materiales o de residuos, también con mucha importancia o mucho potencial de circularidad, las ONGs también del medio ambiente, o incluso organizaciones de consumidores que obviamente no pueden faltar, ¿no? en esto de la economía circular. Tanto la Comisión Interministerial como el Consejo Asesor participan del desarrollo de esos planes de acción de economía circular, ¿no? Son al final los instrumentos, los planes de acción de economía circular, a través de los cuales desarrollamos esa estrategia española de economía circular e intentamos llegar a esos objetivos que marca la estrategia. Además, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular también marca en su artículo 12 la obligatoriedad de tener este tipo de planes de desarrollo de la economía circular. Hay que tener en cuenta que estos planes de acción de economía circular solo incumben la acción de la Administración General del Estado y de sus órganos dependientes. Son, digamos, medidas que se proponen desde lo público para lo público, aunque obviamente tenga repercusiones sobre lo privado o sobre el tercer sector o la ciudadanía en general, pero digamos que nos hacemos responsables de esas medidas que proponemos, y cada departamento, cada ministerio, se hace responsable de la ejecución y de la financiación de esas medidas que están dentro de los planes, ¿no? Son planes, digamos, consecutivos. Normalmente las medidas no se repiten. Ha habido un primer plan con una ejecución que ahora comentaré, pero a no ser que haya una explicación lógica de por qué esa medida tiene que también estar en el segundo plan y en los subsiguientes, no se suelen repetir, ¿no? Y se estructura en los mismos objetivos en los que se estructura la propia estrategia española de economía circular, ¿no? Un eje de producción, un eje de consumo, un eje de gestión de residuos, un eje de materias primas secundarias para propiciar esos necesarios mercados funcionales de materias primas secundarias, un eje de reutilización y depuración del agua, y luego tres líneas más transversales, una relativa a la innovación, al conocimiento, a la investigación, otra más relativa a la formación y al empleo, y otra relativa a la sensibilización y a la participación pública.
Como decía, al calor de la estrategia se creó el primer plan, que ya concluyó en el año 2023, un plan con 116 medidas, de las cuales al finalizar 2023, 87% estaban finalizadas en esa fecha, ¿no? Y movilizaron un presupuesto total del conjunto de los ministerios de 1,3 millones de euros. En este segundo plan de acción de economía circular, que abarca hasta el 2026, hay en este caso 104 medidas, organizadas, como decía, con la misma estructura que la estrategia española y que el primer plan, y en este caso las medidas pues, se reparten, hay 10 medidas de producción, 15 medidas relativas al consumo, 27 medidas relativas a la gestión de residuos, 11 a las materias primas secundarias, 3 al agua, sensibilización y participación, que cuenta con 17 medidas, o investigación, innovación y competitividad con 6, y empleo y formación con 7. Hemos añadido, ahora lo cuento, unas medidas transversales, son 8 medidas que intentan completar, digamos, y abarcar el conjunto de las materias transversales que tenemos entre manos en el Gobierno, ¿no? En cuanto al capítulo de novedades, como decía, en ese capítulo de la producción, por ejemplo, se intenta apoyar el ecodiseño en los sectores textil y del plástico mediante el PERTE, ¿no? Que lo he explicado. El PERTE mismo se integra dentro de las medidas de este segundo plan de acción de economía circular. En cuanto al consumo, se intenta propiciar la información a la ciudadanía, ¿no? mediante ecoetiquetas, la Ecolabel, por ejemplo. Se intentan crear campañas de lucha contra el desperdicio alimentario, también al calor de la nueva ley de desperdicio alimentario, ley para evitar las pérdidas y el desperdicio alimentario, que ya está aprobada y en vigor. Se intenta, digamos, concienciar al conjunto de la ciudadanía de la importancia de luchar contra esta pérdida de recursos, ¿no? Y esta fuente de impactos ambientales. Y también hay, por ejemplo, medidas relativas al desarrollo de legislación europea, como la Directiva de Derecho a Reparar o del empoderamiento del consumidor, para tener información fidedigna, digamos, del desempeño ambiental de nuestros productos, o para también poder hacer uso de esa parte de la jerarquía que siempre tenemos que priorizar, como es la reparación, ¿no? Pues se está transponiendo al ordenamiento jurídico español a través de momento, anteproyecto de ley de consumo sostenible, y es una de las propias medidas del plan, ¿no? En cuanto a la gestión de residuos, obviamente el desarrollo de esa ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular en flujos como el del textil, el del tabaco, el de las artes de pesca o las toallitas, y también instrumentos de planificación en materia de residuos que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? En materias primas secundarias, la propia convocatoria del PERTE que acabo de explicar, por su involucración en ese aseguramiento de una provisión de materias primas estratégicas, pues también está presente. Y en cuanto a la reutilización y depuración del agua, esa también aplicación de la normativa europea en cuanto a los requisitos de reutilización. Campañas de sensibilización, proyectos que pueden impulsar el I+D de forma transversal en unidades o agencias del propio gobierno, o también intentar que haya una presencia, digamos, transversal en todos los ciclos educativos de materias relacionadas con la circularidad, e identificar, sobre todo en este caso en materias relativas a formación profesional, donde tenemos también que hablar de circularidad, ¿no? Y quitarnos un poco esa forma de pensar lineal que tristemente preside, ¿no? Gran parte de lo que hacemos cada día. En esa formación profesional tenemos también que empezar a inculcar esos criterios de circularidad y ese pensamiento circular. En cuanto a medidas transversales adicionales, como decía, medidas de gobernanza, como por ejemplo formalizar esa propia comisión interministerial de economía circular, también el funcionamiento del Consejo Asesor, que ahora mismo funciona de una forma más informal, queremos formalizarlo, transición justa, reto demográfico o cuestiones de género, ¿no? Que tienen que aparecer de forma transversal en nuestra acción en economía circular. Por primera vez incluimos la dimensión internacional para que las estrategias españolas y la acción exterior de España tengan en cuenta e intenten fomentar la economía circular y la gestión de los residuos, también en cooperación para el desarrollo, ¿no? Con nuestros países socios. Involucramos a nuevas unidades que anteriormente no estaban involucradas, como el Instituto de Transición Justa, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el propio Ministerio de Exteriores, ¿no? o la unidad de reto, la Secretaría General de Reto del Ministerio, y cuenta con un presupuesto de cerca de 1.000 millones, como decía, cada medida financiada por su departamento encargado de la ejecución,
y que además ha asistido durante este proceso de elaboración del plan pues bueno, a las reuniones y ha estado de acuerdo con que esa propuesta, que a veces viene de los propios ministerios, otras veces de los procesos de información y participación pública y otras veces de iniciativas del Consejo Asesor de Economía Circular, pues que es coherente, ¿no?, con nuestros objetivos y que se puede llevar a cabo. Para terminar, dos palancas para el cambio que creo que están empezando digamos, a coger protagonismo, pero que lo tienen que tener más, ¿no?, como es la fiscalidad verde. Al final tenemos que intentar que la economía circular pues sea un caso de negocio, ¿no?, y que las externalidades negativas de los procesos de producción y consumo queden reflejadas, internalizadas en los precios, ¿no?, para que al final quien hace las cosas mejor pues tenga también ese reflejo, ¿no?, de su acción en el bien común, en este caso en un bien ambiental, ¿no?, como es la circularidad o sus efectos sobre la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la crisis de biodiversidad o la contaminación, pues que se vea reflejado también en el precio. Hay algunos ejemplos que he puesto de fiscalidad verde que hemos llevado a cabo estos últimos tiempos a través de esa ley de residuos y economía circular. Uno es el impuesto al vertedero, la incineración y la coincineración, ¿no?, para que pues el precio de desperdiciar los materiales en un vertedero o en una incineradora pues aumente frente a otros sistemas más beneficiosos para todos, como ya he dicho, ¿no?, los que presiden la jerarquía en el uso de residuos, como la reutilización, la reparación, el reciclaje, la valorización material, ¿no? Y otro ejemplo es ese impuesto sobre el plástico no reciclado en envases no reutilizados. Solo lo tienen que pagar, digamos, plásticos que no están presentes en envases reutilizados o reutilizables y que no provenga de materias recicladas. Se intenta, digamos, motivar el uso de material reciclado y el uso de envases reutilizables, o también ese cobro de la tasa de residuos que refleje el coste del servicio, ¿no?, para que seamos conscientes del verdadero coste de una mala gestión de los residuos y mediante ecomodulación podamos, a quien recicle, a quien genere menos residuos porque tiene un consumo más responsable, se le pueda bajar esa tasa, ¿no?, y se vea reflejado, digamos, esos esfuerzos que se hacen frente a quienes no lo hacen, ¿no? La compra pública ecológica creemos que también tiene que tirar de la demanda de productos sostenibles. Tenemos que desarrollarla desde las instituciones, tanto desde instituciones europeas, se está debatiendo mucho también al calor de esa ley, reglamento futuro de economía circular, pero también desde el Gobierno de España, las comunidades autónomas o las entidades locales, ¿no? Y dos ejemplos es ese manual para la contratación pública ecológica que se publicó recientemente a cargo de la Fundación Biodiversidad del Miteco y con también la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares, y muy recientemente, en este mes de septiembre, se ha publicado el catálogo de prescripciones técnicas ecológicas a cargo del Miteco, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Hacienda. Es una herramienta fundamental que tienen que conocer tanto las empresas como las administraciones para poder incluir prescripciones técnicas en su contratación ecológica, tanto desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático como de la adaptación al cambio climático, del buen uso de los recursos hídricos, de la protección y restauración de la naturaleza, la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, la prevención de la contaminación y, por último, esa transición hacia la economía circular. Hay una variedad de acciones, de compras, siguiendo el esquema europeo que están en ese catálogo, con ejemplos y con sugerencias sobre cómo incluir esas prescripciones técnicas que protejan esos bienes ambientales y climáticos en el conjunto de la acción de los gobiernos. Aquí lo dejo, muchas gracias por vuestra atención y bueno, ahí tenéis también la dirección, el correo electrónico del comisionado por si tenéis alguna sugerencia o alguna cosa que nos queráis transmitir. Muchas gracias.